Buenas tardes. Mi presentación, Dolor y Sufrimiento en los Animales No Humanos, forma parte del proyecto CONICET, Animales de Importancia Médica y Ambiental, realizado en el Centro de Estudios Juan Dalma de la Fundación Miguel Lillo en Tucumán. Los invito en primer lugar a realizar un viaje a través de la cronología de las aproximaciones biológicas al estudio del comportamiento. A principios de la década del 80 nos encontramos en Oxford en el ambiente neurálgico de la etología de Tinbergen, con una reticencia a la realidad de las vivencias de los animales, a las vivencias subjetivas. Se esgrimía como argumento, al no poder preguntar a los animales acerca de sus sentimientos, no existe forma de conocer ni experimentar conscientemente el dolor. Pasemos ahora a entre las décadas del 80 y del 90, desde las neurociencias, sin dejar de admitir las dificultades, se reconoce la existencia del dolor en los animales con la apertura al interrogante. ¿Las sensaciones de dolor en los animales son las mismas o similares a las de los seres humanos? Pasamos así a una etología que se presenta como una transformación de la etología cognitiva de Griffin, la ecología afectiva de Mark Vyckoff. El animal como ser consciente, sensible, con una rica vida emocional, con experiencias subjetivas. Nos preguntamos, ¿qué es el dolor en el animal? Bueno, se presenta como un fenómeno o experiencia subjetiva multidimensional con componentes nociceptivos, la detección y sensación dolorosa, afectivo, la emoción primaria, cognitivo, experiencial, cuando la atención y la memoria juegan un papel de tal manera que como experiencia volitiva el animal va a poder disponer de acciones para eludir o evitar la fuente o el objeto que provoca el dolor. Y como sucede en mamíferos, social y cultural, como vamos a ver en algunos ejemplos. Se presenta entonces una problemática científica interdisciplinaria desde enfoques reduccionistas, como el estudio de los opiáceos, de las distintas moléculas, hasta, en el caso acá de este esquema del cerebro de mamíferos, el papel de la interacción entre la corteza prefrontal, que es el centro del razonamiento, y el de la amígdala y el sistema límbico, que actúan como ejes de las emociones, hasta llegar a un enfoque sistémico del dolor. Este es un enfoque de la medicina veterinaria cuando en la década del 80 ya supera una etapa de ética minimalista. Fíjense ustedes que este esquema integra desde aspectos del sistema vegetativo hasta efectos del comportamiento. En cuanto a las perspectivas epistemológicas del dolor, es un panorama muy interesante. En primera persona se refiere a los signos del animal que un buen conocedor no confunde con maniobras de distracción de las aves o fingir el muerto en algunas serpientes, pero son los primeros datos de la realidad del dolor. Para pasar al papel del médico veterinario, el del especialista, el cuidador de animales en zoológicos o bioparques, que en tercera persona elabora el diagnóstico convirtiendo signos en síntomas a partir de los datos de la clínica, de los datos de laboratorio. Fíjense ustedes que en segunda persona se desborda la conciencia hacia el otro, interviniendo otras vertientes como la solicitud de ayuda, la compasión, la empatía. Esto se verifica entre seres humanos en las dos direcciones, y en animales, en cetáceos, en lobos, en primates. Fundamentos empíricos para estudiar el dolor se verifican a través de la similar estructura y función de neuronas, de receptores y de ligandos, la complejidad del cerebro en distintos grupos de invertebrados, del encéfalo en el caso de los vertebrados, y el comportamiento observable, como por ejemplo el dolor como una ventaja adaptativa en el ambiente natural del animal. Basta una experiencia para que el sapo
no vuelva a tratar de capturar un milpiés que libere una sustancia urente. El molusco Aplysia, que es el que está en la foto de abajo del sapo, tiene unas proyecciones digitiformes que actúan como señuelos para los peces. Rápidamente los peces aprenden a no atacar al molusco Aplysia. Hay una estrategia que se llama minimización de la intoxicación que se verifica en ambiente natural. Se encontró tanto en las ratas de Noruega como en los monos aulladores nuestros del litoral y del norte argentino. Los animales prueban y de esa manera evalúan el estado fisiológico y pueden evitar intoxicaciones mayores. Ahora hay también un sufrimiento en silencio, el de los antílopes en la sabana africana. Desgraciadamente, yo les voy a comentar que voy a mencionar acá experimentos que provocan ex profeso dolor al animal como una variable interviniente, descargas eléctricas que permitieron encontrar aprendizaje discriminativo en relación al dolor tanto en cangrejos como estos seres tan interesantes, pulpos y calamares. La pregunta que provocó un gran debate en zoología, si los peces experimentan dolor, ya tenían la respuesta los acuaristas con los intensos movimientos de rascado de los peces atacados por un parásito, el punto blanco. El dolor se impone en el animal cuando observamos un canario, por ejemplo, con malaria aviar, con las plumas erizadas que yace en el suelo, afiebrado, con un decaimiento total. Este mono de las Islas Célebes nos introduce a través de su mirada en reflejo en el retrovisor a cuestiones más complejas. Una vez más, las cuestiones éticas en la experimentación animal. La empatía se pudo verificar en ratones cuando, inyectados con una sustancia urente, observaban a su pareja, también inyectada con esa sustancia, y se revolcaban con mucha mayor intensidad. Se hacían carne, además de su propio dolor del dolor del otro. Y así llegamos al sufrimiento, como Jane Goodall estudió de tal manera en los chimpancés. Recuerden ustedes la muerte del joven Flint después de ocurrido el deceso de Flo, su madre. La congoja no le permitió seguir viviendo este mono adolescente. En el caso de los elefantes, el sufrimiento, la congoja puede ser un bebé que ha fallecido o también puede ser el compañero muerto. Hacen un verdadero duelo. ¿Qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Que muchas veces como especie no integramos nosotros, no podemos integrarnos en el círculo concéntrico de la moralidad. Para concluir entonces, podemos citar a Ryder y hacer algunas otras ampliaciones. La unidad que experimenta el dolor es el organismo individual, sea una ballena, humano o ratón, y este es el punto importante para la protección de los animales, para la ética. El principal motivo de la protección de los animales y de toda la ética. Ahora, esta unidad que experimenta dolor a veces trasciende al organismo individual, como hemos observado en el caso de las ratas, y puede ser en muchos casos una unidad sintiente y el origen de la empatía y prosocialidad en el reino animal. El animal experimenta dolor o sufrimiento con su compañero grupo sintiente, como se observa en ratas, delfines, elefantes y lobos, muchas veces, pero no siempre, en nuestra especie. Muchas gracias.